Hola, muy buenas. Mi nombre es Miguel Errazu y esta es mi intervención para el coloquio Cine y Política en México 1960-1980. Antes de empezar, agradezco enormemente a Ana Ahmad, a Dalia Sosa y a Israel Rodríguez por invitarme a participar en este encuentro. Bueno, sin más, voy a compartir una pantalla y voy a empezar mi presentación, que como veis se titula ¿Qué es una política cultural revolucionaria? Itinerarios tempranos del tercer cine en México. Bueno, esta presentación es la primera parte de mi intervención en este congreso, y la segunda parte tendrá la forma de una conversación con otros compañeros y compañeras en las que vamos a debatir sobre los materiales que presentamos acá, de manera que voy a tratar de restringirme casi exclusivamente a la presentación, justamente de una serie de materiales eh, para poderlos discutir posteriormente. Los materiales que quiero presentar están relacionados con la génesis de un conocido libro publicado en 1972 por la UNAM, titulado Hacia un tercer cine, que veis aquí, y con la trayectoria intelectual del autor de la compilación, el célebre profesor, activista y pensador marxista mexicano Alberto Híjar. Con ellos quiero dar una idea de la aparición y recepción crítica del tercer cine en México a comienzos de los años 70 del siglo pasado. Antes de nada, utilizo aquí el término tercer cine en un sentido amplio, tal y como lo usó el propio Híjar, es decir, como un modo de producción cinematográfico, pero sobre todo cultural, de corte antiimperialista y anticolonialista, que emergió en América Latina a lo largo de los años 60 y que se propuso como una herramienta en las luchas de liberación de los países del tercer mundo. En esta presentación me acerco al tercer cine a través de los textos y no de las películas, los autores o los festivales. Me intereso, por tanto, por la cultura material que produjo y los agentes que posibilitaron su discusión en México. Respecto a esto, voy a plantear dos ideas que lanzo ahora para desarrollarlas en la presentación y retomarlas después en la mesa de discusión. La primera es que con esta presentación quiero mostrar cómo la construcción material y textual del tercer cine en México tuvo lugar fundamentalmente en dos espacios de discusión de la Ciudad de México vinculados a la UNAM, a la universidad. Por un lado, espacios vertebrados por agrupaciones estudiantiles y por otro aquellos más institucionalizados, impulsados por sujetos con cierta capacidad de decisión al interior de la universidad, como el propio Alberto Híjar y otros a los que me referiré más adelante. Ambos espacios estuvieron desde luego entreverados y dibujan los contornos de un proyecto transversal de construcción de espacios de reflexión crítica y autoorganización universitaria vinculados a ideas desarrolladas por la época por José Revueltas sobre autogestión y democracia cognoscitiva, sobre las que voy a volver brevemente hacia el final de la ponencia. Y en segundo lugar, quiero sugerir que la recepción del tercer cine en México, al menos por parte de Híjar, permite pensarlo como parte de una discusión más transversal y de más largo recorrido sobre práctica artística, autoorganización y comunalidad en las artes. Para Híjar, el tercer cine apareció como una suerte de herramienta conceptual y analítica para pensar estrategias estéticas en el presente de aquellos años, pero que continuaban líneas de acción y pensamiento anteriores. Ideas que Híjar venía explorando desde comienzos de la década de los 60 a través de su curso Vivo de Arte, un seminario de arte y cultura mexicana realizado al amparo de la UNAM, que se caracterizaba por sus mitologías heterodoxas, fuertemente influenciadas por sus concepciones marxistas del arte, y que continuaría explorando más adelante en otros espacios. El autogobierno en la Facultad de Arquitectura, el taller de arte e ideología, vinculado a la Sala de Arte Público Siqueiros, pero desde luego también al curso Vivo de Arte, con el Frente de Trabajadores Mexicanos de la Cultura, o con el UNAM, el Sindicato de Trabajadores y Estudiantes de la UNAM, y un órgano de actividades culturales llamado Periódico Vivo. Por ello, la discusión sobre tercer cine en México se inserta en genealogías de reflexión estética sobre modos de resistencia anticolonial y anticapitalista que desbordan por ambos extremos el marco 68. Empecemos entonces por el libro. En febrero de 1972, la UNAM publicó Hacia un tercer cine, que era una compilación de textos seleccionados y prologados por Alberto Híjar, y que fue publicada en el número 20 de su colección Cuadernos de Cine. Esta colección estaba dirigida por su amigo Manuel González Casanova, por supuesto fundador y director del CUEC y de la por entonces Cinemateca de la UNAM. Hasta aquel momento, la colección había publicado textos alineados con las llamadas políticas de autor y los nuevos cines. Autores consagrados, en su mayoría mexicanos, que hablaban fundamentalmente de cine de autor, sobre todo europeo.
La decisión de publicar este libro debió realizarse a la carrera. Como muestra un número 0 de la revista Cinemateca de la UNAM, aquel número 20 de Cuadernos de Cine estaba destinado a otro título, el primer volumen de La risa loca, de Paco Ignacio Taibo I, que era una enciclopedia de cine cómico que acabaría por publicarse, de hecho, en Cuadernos de Cine en los números 24, 27 y 29 de esta colección. El volumen de Híjar cortaba así súbitamente con esa tendencia autorista y también con la política editorial de monográficos. Pero pese a la velocidad con la que se realizó el trabajo, las líneas de reflexión estética que proponía el volumen, alineadas con las posiciones más radicales del nuevo cine latinoamericano, no obedecían únicamente a los intereses de Híjar. También estaban en sintonía con dos esferas de acción cultural en la universidad. Por un lado, con los intereses de los grupos más politizados de estudiantes y organizadores de cineclubes, sobre los que voy a volver en breve, y por otro, con ciertas políticas culturales de la UNAM, sobre todo de la Cinemateca, pero también de otros departamentos, como el propio de Difusión Cultural o los departamentos o el Departamento de Artes Plásticas, que estaban, digamos que, radicalizando sus posiciones políticas e impulsando ciertas vertebraciones a nivel regional con otros países de América Latina. El caso más claro de esta política cultural es el de la propia Cinemateca de la UNAM y la posición sostenida por su director, Manuel González Casanova. Como parte de la Unión de Cinematecas de América Latina, una organización a la que pertenecía desde su fundación en Mar del Plata, Argentina, en 1965, la UNAM propuso en 1971 la creación de una revista que fuera órgano precisamente de comunicación de la UCAL. Este número 0 de la revista Cinemateca que estáis viendo aquí era precisamente una suerte de número piloto. En el 71, el proyecto de la UCAL respondía, y cito de su editorial, de Casanova, por supuesto, a la urgente necesidad de comunicación entre las cinematecas de América Latina y de todas aquellas personas que se preocupan por los problemas de la cultura y en especial del cine en nuestra América. Cierro cita. Con esta alusión velada, no tan velada en realidad, a José Martí, el editorial de González Casanova abría la revista una discusión, y cito, sin limitaciones partidarias, desde la que sostener la más completa libertad de expresión. En la práctica, esto significaba una apertura de un espacio institucional para la discusión sobre tercer cine, como demostraba la inclusión de una reseña de la película La hora de los hornos, de los argentinos Fernando Solanas y Octavio Getino, que era de hecho la única reseña que se publicaba en la revista y que había sido exhibida por primera vez en México por las asociaciones de cineclubs universitarios de la UNAM el día 29 de agosto de 1971, de una manera ciertamente tardía para el recorrido de esta película, en el Cine Debate Popular. Meses más tarde, la aparición del volumen de Híjar, recordemos febrero de 1972, coincidió con la celebración del sexto Congreso de la Unión de Cinematecas de América Latina en México, que tuvo lugar entre el 13 y el 20 de febrero de 1972, precisamente las fechas en las que se publicaba el libro, cuya declaración, consensuada por todas las cinematecas que participaban en la UCAL y que fue publicada tanto en Cine Cubano, como estáis viendo a la derecha, como en la propia Cinemateca en su número 2, en el volumen central que estáis viendo en esta pantalla, abogaba esta declaración consensuada por, y cito, la cultura nacional y la descolonización cultural, en unos términos muy parecidos a, digamos, al contenido de las posiciones políticas o estético-políticas del manifiesto hacia un tercer cine. De manera que la publicación del primero de los 4 números de Cinemateca, además, incluía textos de prominentes autores de cine político como Julio García Espinosa, Jorge Sanginés o el grupo Cine Rojo Argentino, que no era tan prominente, pero tenía un pequeño texto que circuló mucho en las revistas de la época en ese momento. Estas breves, digamos, pinceladas o referencias sirven para entender el papel de González Casanova en la producción de una política cultural institucional alineada con el tercer cine, al menos desde la Cinemateca y desde Difusión Cultural de la UNAM. Pero también sirve para entender la permeabilidad entre iniciativas institucionales y estudiantiles. Y a cuento de esto, quiero recordar que la exhibición de La Hora de los Hornos, ese día 29 de agosto del 71 en el Cine Debate Popular, junto a su reseña en Cinemateca en el verano del 71, coincidió exactamente en el tiempo con la celebración del segundo concurso de cine independiente en 8 milímetros, que estaba organizado por un comité de difusión cultural de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, y lo que para algunos significó, como veis en la reproducción de esta página del periódico, esto, el camino hacia un tercer cine. Justamente además por estudiantes de la UNAM que luego se vincularían digamos, a agrupaciones políticas o agrupaciones de cine político, como la Cooperativa de Cine Marginal, que nace justamente de este encuentro. De manera que, bueno, volvamos para recapitular un poco al libro de Híjar.
Eh, Hacia un tercer cine recogía todos estos debates, los debates más calientes, sobre cine político latinoamericano de la época. Y el texto más relevante que contenía era, desde luego, el famoso manifiesto de los argentinos Fernando Solanas y Octavio Getino, titulado también Hacia un tercer cine, y que había sido publicado originalmente en 1969 en el número 13 de la revista cubana Tricontinental, aunque en una versión levemente diferente, sobre un tema sobre el que voy a volver ahora. Junto a este texto presentaba una selección de artículos y entrevistas a cineastas que habían aparecido en diferentes revistas culturales latinoamericanas entre los años 69 y 71. El volumen incluía únicamente 3 textos originales. El primero, introductorio, redactado a la carrera por Alberto Híjar entre diciembre del 71 y enero del 72, llevaba por título Los problemas y señalaba una serie de objeciones recurrentes de la época a las ideas del tercer cine y 5 contestaciones, digamos, desde las posiciones de defensa de este tercer cine. Quizá podamos abordar esto en el debate. De momento simplemente apunto este dato. Y junto a este texto le seguía un cortito capítulo titulado La selección, en el que básicamente cartografiaba algunos de los festivales y de las fuentes textuales sobre cine político latinoamericano y tercer cine más importantes, junto a una suerte de bibliografía, de filmografía mínima. Después de estos 2 textos venían todos los textos compilados, sobre todo de latinoamericanos, y el volumen cerraba con un texto sin autor titulado, y cito, Hacia una teoría del tercer cine en México, del que apenas se apuntaba que se reproducía de un suplemento mimeografiado de una revista mexicana llamada Cine Club, supuestamente publicado en 1971. Bueno, este último apunte nos permite abrir otro cruce de intereses sobre tercer cine entre las políticas culturales más institucionalizadas de la UNAM y las de las organizaciones estudiantiles. Esta revista, Cineclub, fue un efímero órgano de la Asociación de Cineclubs Universitarios de México, que tenía su epicentro en la UNAM y contaba con delegaciones y ramificaciones por toda la República. La revista estaba dirigida por 2 estudiantes de la UNAM y miembros del Comité de Lucha de Filosofía y Letras, que además eran 2 de los animadores principales del Cine Club y del Cine Debate Popular de la UNAM. Eran José Carlos Méndez y Carlos de Hoyos. Ambos, además, tendrían un papel destacado en la formación de la Cooperativa de Cine Marginal a partir de agosto del año 71. En esta revista colaboraban estudiantes, muchos de ellos vinculados a los comités de lucha, al espartaquismo y al círculo del filósofo José Revueltas y profesor, desde luego, de la UNAM. Y junto a ellos aparecían también críticos de cine más o menos consagrados y vinculados al movimiento del nuevo cine y profesores de la universidad como el propio Revueltas o el propio González Casanova. El libro de Híjar estaba, de hecho, vinculado a la revista Cine Club por varios motivos, a pesar de que Híjar, como veis, no participó directamente, o al menos aparentemente, en la revista. Híjar y sus editores, Méndez y de Hoyos, coincidían y a veces, de hecho, se alternaban en la dirección de los debates de los cineclubes de filosofía y letras y del cine debate popular de la UNAM, al menos desde mediados de 1970. La inclusión de este texto, titulado Hacia una teoría del tercer cine en México, en el volumen de Híjar, escrito además probablemente por José Carlos Méndez, es un indicativo de que estaban como poco comenzando un proceso de colaboración, ¿no? Y una prueba más contundente de esto es que existe un borrador de un artículo escrito por Híjar en 1971 y titulado El cine y la crítica, en alusión al programa radiofónico de Monsiváis, eh, que estaba pensado para ser publicado en un tercer número de Cine Club, que nunca llegó a la imprenta, y de hecho hay referencias en este borrador a la revista, y Híjar habla en primera persona del plural, ¿no? Junto a la revista y con la revista, y que fue republicado más tarde con otro título, Nuevo Cine, Nueva Crítica, en el número 2 de la revista cinemática de la UNAM. Además, algunos de los artículos del libro de Híjar habían sido recuperados de los números de Cine Club, y especialmente y de manera más significativa, el manifiesto de Solanas y Getino hacia un tercer cine. Sin embargo, el libro de Híjar estaba lejos de ser una suerte de compilación de textos de Cine Club. Y esta cuestión merece un poco de atención, aunque la discusión se vuelve un poco, digamos, genealógica, ¿no? Y es que, como estáis viendo acá, descontando los 3 textos inéditos, Híjar publicó 15 artículos en su libro, y de los 15 artículos que publicó, solo 4 habían aparecido reproducidos en Cine Club. Estos 4 títulos eran Hacia un tercer cine, de Solanas y Getino, una conversación entre Jean-Louis Godard, el director francés, y Pino Solanas,
un breve informe del Grupo Cine Liberación, que pertenecía justamente a Solanas y Getino, y el famoso texto de Glauber Rocha, Estética de la violencia. Sin embargo, y esto es importante, ninguno de estos textos había sido publicado originalmente en Cineclub. El ejemplo más llamativo es el del propio manifiesto hacia un tercer cine, que estáis viendo aquí reproducido en las páginas de Cineclub, pues se ha tendido a considerar que se publicó por vez primera en su versión definitiva en castellano en esta revista, en la revista mexicana Cineclub. Sin embargo, esta versión de Hacia un tercer cine, que como he dicho, digamos que sucedería a la primera versión publicada en Tricontinental en 1969, había sido ya publicada 2 veces a lo largo de 1970 en otras revistas latinoamericanas. La primera, en los números 1 y 2 de la revista colombiana Cuadro, en el primer bimestre de 1970. La imagen que estáis viendo corresponde a su número 6. No he encontrado por el momento ninguna imagen digamos, de la revista original. Y de hecho, José Carlos Méndez y Carlos de Hoyos se habían reunido con Alberto Aguirre, el director de la revista Cuadro, durante la visita de este último a la Ciudad de México en el verano de 1970. Y esta, además, entrevista había sido publicada en el número 1 de la revista Cineclub, donde se hace alusión a, digamos, la reproducción del texto hacia un tercer cine en sus primeros 2 números. La segunda publicación que recogió la versión definitiva de Hacia un tercer cine, en paralelo justamente a la publicación colombiana, fue la conocida revista peruana Hablemos de Cine, dirigida por Isaac León Frías, que reproducía también en 2 partes el Manifiesto de los Argentinos, en los números 53 y 54, publicados en mayo y agosto de 1970, es decir, ambas meses antes de la publicación en México. Estas precisiones hablan de la profusa circulación y reproducción de materiales del tercer cine en América Latina y de su presencia en México desde al menos el verano de 1970. De hecho, en su libro, Híjar publicó textos extraídos de todas las revistas de las que Cineclub había extraído a su vez sus textos, lo que nos da la idea de que conocía y compartía las fuentes que manejaban en Cineclub al margen de que hubieran sido publicadas en esta revista. Esta cuestión, ¿no? Digamos que las revistas latinoamericanas circularan en espacios especializados y que se repitieran los contenidos de unas a otras, no es desde luego ninguna novedad, pero sí es interesante en el despliegue de sus fuentes comprobar cuáles eran comunes en la época y cuáles no eran tan comunes en la época para entender mejor la intervención específica de Híjar. Excluyendo a Cineclub, de hecho, la totalidad de los textos de la compilación de Híjar vienen básicamente de 3 revistas. Hablemos de Cine, Cine Cubano y sobre todo Cine del Tercer Mundo, la publicación de la Cinemateca del Tercer Mundo de Montevideo, que en su origen, de hecho, iba a llamarse también Tercer Cine. Estas revistas circulaban en México y, de hecho, la propia Cineclub publicitaba la dirección postal de 3 de ellas para facilitar suscripciones. Sin embargo, en el libro de Híjar aparecen al menos 2 fuentes textuales diferentes, que no pertenecen al ámbito además de las revistas de cine latinoamericano de la época. Una de ellas es Letras Bolivianas y la otra Cuba Internacional. La presencia de textos de estas revistas en su libro permite entender el papel de Híjar en la difusión de las ideas sobre el tercer cine. Aunque había una evidente afinidad estratégica de intereses entre los editores de Cineclub, que se habían de hecho posicionado por un tercer cine en el editorial del número 1 de su revista, y habían escrito sobre una teoría del tercer cine en México para el volumen de Híjar, Híjar no actuó solo como compilador de los debates que ya estaban en marcha, digamos, desde la esfera estudiantil. Fueron sus propios viajes, al amparo, muchos de ellos, justamente de sus actividades en el curso vivo de arte, y sus discusiones en otras latitudes latinoamericanas, las que introdujeron al debate sobre el tercer cine. Entonces, en lo que queda, quiero mostrar este punto a partir de la reconstrucción de la génesis de un texto en el que Híjar discute por primera vez la idea de tercer cine. El texto que estáis viendo aquí en la pantalla, anterior a su libro por 2 años, es contemporáneo de la publicación del número 1 de Cineclub, es decir, que data de finales de 1970. Se trata del borrador para una charla firmado por Híjar y su amiga Helen Escobedo, por entonces directora del Departamento de Artes Plásticas de la UNAM. Esta ponencia estaba titulada Cultura sí, entretenimiento no, y debió impartirse en un encuentro de la UNAM que llevaba por título Seminario sobre la Reforma Educativa y los medios de información y difusión de nuestros días, que se celebró entre el 9 y el 14 de noviembre de 1970. La inclusión en este texto de la idea de tercer cine estaba vinculada a un viaje que Híjar había realizado a La Habana unos meses antes, en el verano del 70.
Los organizadores de un evento llamado Salón 70, una exposición de arte contemporáneo celebrada en el Palacio de Bellas Artes de La Habana entre julio y septiembre, habían invitado a Híjar a dar unas charlas. Híjar participó en una mesa de discusión junto al artista argentino Julio Leparc, el escultor italiano cinético Emilio Bedoa y el chileno Roberto Mata. Y también en La Habana aprovechó para entrevistarse, entre otros, o al menos de lo que sí tenemos constancia, con Eduardo Terra, uno de los organizadores de la Cinemateca del Tercer Mundo de Montevideo. Y de hecho, Híjar deja algunas notas de este encuentro en su texto publicado en su volumen Hacia un tercer cine. Es justo tras este viaje que, en el marco de las acaloradas discusiones sobre el tercer Salón Independiente de Artistas Plásticos Mexicanos, estáis viendo algunas imágenes de este salón en la imagen, un salón que estaba además respaldado por la UNAM y sobre todo por Ginés Escobedo, y en las que Híjar intervino de manera marginal en una pequeña performance de la pieza que presentaba Felipe Ehrenberg. Es justo en este momento que Híjar, al volver, digo, de estas discusiones en La Habana, comienza a hablar de tercer cine en sus intervenciones públicas e incorpora la idea de tercer cine a esta pequeña charla o ponencia escrita con Escobedo. De hecho, esta ponencia pretendía abrir un debate académico en torno al potencial crítico de la universidad. Y volvemos de nuevo al tema de cómo se estaba pensando en la universidad y cómo el tercer cine cómo se incorpora a esa discusión sobre el espacio de la universidad. El texto estaba, desde luego, atravesado por las experiencias universitarias de autogestión que habían surgido de las discusiones del 68, pero que estaban, digamos, teorizándose de manera más sistemática desde la cárcel de Lecumberri, donde estaban presos aún la mayor parte de los líderes estudiantiles y de profesores, como José Revueltas, afines, y Elie Gortar y otros tantos, afines al movimiento estudiantil del 68, muchos de ellos amigos o colegas del propio Híjar. En este contexto, y tomando prestadas las reflexiones de Adorno sobre las industrias culturales, la cultura fue descrita por Híjar y Escobedo como un ámbito de lucha entre una dimensión crítica y emancipadora, por un lado, y su dimensión colonial y de masas que se encarnaba en las llamadas industrias culturales. Atravesada por esta dialéctica, consideraban la universidad como una institución estratégica, un sitio en el sentido espacial, desde donde abrir espacios para la construcción colectiva de sujetos libres. Y en el borrador estos sujetos libres se asimilaban directamente a sujetos históricamente conscientes de la herencia colonial y de la permanencia de las relaciones de colonialidad en el campo cultural y económico y político. En este contexto, Híjar y Escobedo señalaron una serie de experiencias ejemplares, llamaron ellos, de lo que consideraban una verdadera cultura crítica. Y la primera experiencia ejemplar, como estáis viendo, fue el tercer cine. Cito: la experiencia indudablemente más significativa en cuanto a cultura crítica anticolonialista es la del llamado tercer cine. Para Híjar y Escobedo, el interés del tercer cine estribaba en su carácter, y cito, de enfrentamiento directo a la cultura colonial al margen de necesidades mercantiles, que alineaban ellos en este texto con otras experiencias y otras propuestas críticas colectivas y horizontales procedentes del ámbito de las artes visuales, pero también de la discusión y de la apertura de espacios de discusión universitaria. Y en este texto citan más adelante, alineados con la idea de tercer cine, el concepto de guerrilla cultural, desarrollado por el argentino Julio Leparc en el 68, el trabajo de los diseñadores gráficos cubanos, los artistas del minimal o las actividades contraculturales en los campuses universitarios estadounidenses, o el trabajo de jóvenes artistas latinoamericanos que aceleraban, y cito de nuevo, el fin de las galerías y otros espacios elitistas para las artes. Las posibilidades del tercer cine quedaban así ligadas no solo a otras disciplinas y prácticas culturales, sino sobre todo al potencial político y crítico del concepto de lugar, ¿no? de espacio, en el que la universidad debía participar, abriéndose a una suerte de institucionalidad crítica. De hecho, esta suerte de institucionalidad crítica tenía que ver justamente con una idea de horizontalidad que debía expresarse en la cultura universitaria. Y cito de nuevo en las conclusiones de este texto. Dicen Híjar y Escobedo: la cultura universitaria no debe de ser difundida de arriba a abajo, sino generada mediante formas de participación crítica y abierta de todos los universitarios, es decir, estudiantes, profesores, investigadores y empleados. Este borrador muestra claramente cómo el tercer cine aparece en México, atravesado por estos debates internos de la UNAM sobre el papel de la institución universitaria,
en línea con las ideas de democracia cognoscitiva y autogestión que he mencionado previamente. Pero vistos además desde la perspectiva de las discusiones sobre arte y cultura en México que Híjar estaba alentando desde su curso vivo de arte, el tercer cine se inserta también en una larga historia de formas artísticas entendidas como ejercicios de resistencia a la colonialidad y de prácticas culturales colectivas entendidas como motores de reproducción social que Híjar no se cansó de pensar en los años siguientes. En definitiva, con esta presentación he querido mostrar la complejidad de agentes, espacios y dispositivos que confluyeron en México en la recepción crítica temprana del tercer cine. Espacios vinculados al cineclubismo, a la pedagogía, a las artes plásticas o a la propia cinemateca de la UNAM. Eh, Creo que fundamentalmente sirve para entender cómo el tercer cine fue visto como una posibilidad de articulación social colectiva desde una idea de institucionalidad crítica que estaba todavía por construir, y por tanto un proyecto que se alejaba radicalmente de la melancolía post-68ista, tanto como la discusión estrictamente cinematográfica. Muchas gracias, nos vemos en el debate.